A pocas semanas de acabar el siglo XX fue lanzado al aire un curioso anime con un protagonista tan genial que no tenía ni un poco de miedo de romper el copyright con tal de meter presión a su compañero. ¡Sí que funciona! Y que nos demostró que no hace falta vivir en Estados Unidos para que las pistolas y las armas las puedas comprar hasta en la bodega de la esquina. Y por eso hoy nos reunimos en este video para repasar una de las más épicas historias de finales de los 90. Antes de comenzar el video, no olvides dejar tu like para llegar a las 5000 manitos arriba. Y bueno, ahora sí. Esta épica historia comienza una noche de verano donde unos maleantes causaron un accidente para robarle al señor de la oreja más grande de la historia del anime una muy valiosa medalla, pero cuando la tenían en sus manos apareció delante de ellos un misterioso personaje muy enojado porque estaba cansado de que el viejo líder de esa pandilla insistiera con usar ropa más y más pegada. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Este rápidamente usó sus mejores artimañas y las herramientas que aún tenía de su paso por el equipo Rocket, que a este paso ya es multiversal porque también acabamos de ver el mismo símbolo en Beyblade. Pero bueno, este siguió su camino muy felizmente hasta que sus torpezas le terminaron pasando factura. De esta manera pasamos a la mañana siguiente, donde en el colegio de la ciudad estaba a punto de desatarse una potente batalla. Los del consejo estudiantil contra los malos de la clase. Arika corría para esconderse lo mejor posible de los bullies, pero todo fue en vano, porque Iki apareció a su lado diciéndole: de todas maneras, a la salida, los malos y yo ¡te vamos a nalguear! Sin embargo, no había tiempo para calentar la mano porque el combate había empezado. En un primer momento, la gata fiera dio un paso para atrás porque su rival le quitó color a su brazo, pero luego se repuso poniendo a bailar al otro rival y su compañero humano, que insistía en que él también quería sentir todo lo que su robot sentía en batalla. Iki, por hablador y ponerse a criticar la estrategia de la waifu, terminó siendo humillado por no tener un Medabot, así que se fue junto a su amiga directo a la tienda donde su amigo el vendedor le quiso vender humo al hablarle acerca de una nueva armadura que le acababa de llegar. ¡Es más valiosa que el mismo Pikachu! Al enterarse que el pequeño Iki no tenía dinero para tanto lujo porque acababa de escapar de Latinoamérica, este le ofreció un viejo modelo KBT. Al principio Iki como que dudó un poco, pero luego al pensarlo un poco más le metió turbo al coqueteo a ver si conseguía algún descuento. Dios aprieta, pero tú ahórcame. Al no conseguir absolutamente nada y que su amiga lo dejara por ver tremendas caries que se manejaba, este encontró debajo del puente una medalla de escarabajo. Uno de los malos pasó el momento más traumático de su vida, ya que justo después de salir de la tienda de robopartes, lo empezaron a humillar cuando se había metido a un pasaje oscuro a regar un arbolito. Nada mal, pero la mía es más grande. Para demostrar su superioridad, estos de paso le robaron su pieza, y la jefa y sus amigos se unieron a ellos al ver que no podían con el enorme poder de sus kilobots. Pero bueno, los malos humillaron horriblemente a nuestro buen Iki porque quería pelear con ellos sin tener un Medabot. Este se fue muy desesperado y sin levantar cara, pero entonces en su camino se encontró con un argentino que le dio la confianza necesaria para ir tras sus sueños. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Al escuchar esto, este finalmente entendió que ese viejo modelo KBT era lo que el destino le ofrecía. Lo compró sin pensarlo dos veces, lo armó detalladamente, así como tu ex te armaba tremendas mentiras, y como un detalle soberbio le puso la medalla de escarabajo que había encontrado días atrás en el río, provocando la curiosidad de su amigo el vendedor, que quería saber de dónde rayos lo sacó. ¡Vuelve aquí, baboso! De esta manera, este volvió más decidido que nunca al parque local a defender a su amiga de los maleantes. Este dejó helados a los presentes al teletransportar a Metavi al campo de batalla cuando todos pensaban que no tenía un Medabot, y entonces justo segundos antes de que se batieran en un potente duelo, durante los primeros segundos el cuerpo no reaccionaba por nada del mundo, incluso a pesar de la paliza que le estaban dando los maleantes, y entonces la pelea de verdad comenzó justo segundos después de que Iki se cansara de que Metavi no hiciera siquiera una mueca. Tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz. Con ello, nuestros héroes salieron victoriosos de su primera batalla oficial. Por lo visto, Iki se estaba levantando muy feliz por las mañanas, pero los problemas no se hicieron esperar, ya que todos se dieron cuenta que este era el primer Medabot que no obedecía por nada del mundo a su compañero. En el colegio atacaba al clan del Khan, se unió a los Decepticons, y lo peor es que con su robótica voz se ponía a cantar a todo volumen las canciones de Daddy Yankee. Esa misma tarde los problemas comenzarían cuando el dueño de la tienda, con el fin de obtener su medalla, atrapa a Metavi y lo convenció
de ir con él diciéndole que lo podría hacer un gran favor con su problemita interno de cableados que tenía de fábrica. ¿No te gustaría que te pase corriente con mi cable? Iki por mientras había puesto de lado el consejo estudiantil al convertirse en un héroe de su colegio por lo que hizo el día anterior, pero terminó pasando la vergüenza de su vida, porque de nuevo su Medabot no le hacía caso. Un momento, otra vez esta cosa de que el compañero no quiere obedecer, ya muchas coincidencias, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Un personaje rojo y metálico? ¡Tanta cachucha! Bueno, justo ahí al lado del señor de los pollos, Iki se encontró con Metavi que por nada del mundo quería ir con él. Incluso prefería ser raptado, pero entonces Iki cedió ante él, diciéndole que lo necesitaba a su lado porque él solito no era lo suficientemente talentoso ni guapo para las robobatallas. Soy feo a mucha honra. Entonces una vez a su lado volvieron al campo de pelea. Al usar la fuente a su favor consiguió vencer a Peppercat, pero no contaban de que en medio de la celebración aparecería un misterioso señor que despertaría su curiosidad. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Ese entonces era el legendario Barón Von Vanish, que resultaba ser tremendo vendehumo. Al día siguiente las aventuras seguirían su camino cuando por sacar malas notas en un examen acerca de la Pokédex, el profesor Montaña los mandó a dar 10 vueltas a la manzana. Y la cosa solo se puso más perturbadora, con lo que el profe le dijo a Iki al escucharlo decir que aunque sea le debería dar un vaso con agua, una Inca Kola o un vaso con leche. Aquí tengo su leche. Ahí descubrieron que este era una persona no tan mala en el fondo, ya que por las noches ayudaba a unos niños de la calle y con la ayuda de nuestros héroes tuvimos el primer shipeo de toda la temporada. Sin embargo, los personajes más geniales aparecerían una mañana cualquiera donde una chica dejó muy confundido a Iki después de darle un poco de cariño. ¿Por qué me excita tanto? Nuestros héroes terminaron adentro de un colegio de gente adinerada en busca del medaguerrero legendario. Luego conocieron a Koji, un nene rico y mimado que se creía el mejor de la escuela. Este estaba en plena partida de mandarina con Metavi cuando de pronto un niño loco raptó a Kari pensando que ella era la medaguerrera legendaria, sin pensar que esto levantaría en armas a nada más y nada menos que la Legión de los Sims. Al darse cuenta que técnicamente ella era ese luchador que estaban buscando porque nadie la había vencido, la búsqueda terminó. Cada uno se fue para su casita, pero nadie contaba con que Kari le había echado más ojo a Arika que a Iki al detener su limusina para invitarla a una tarde juntas en su jacuzzi. Ay, pero qué buenas tijeras. Luego en un día de playa donde al perder una robobatalla Metavi terminó usando una faldita, estos muy desesperadamente fueron hacia donde un misterioso señor que junto con su compañero Medabot habían conseguido dominar el agua para que le enseñara a flotar al Cuernitos. Sin embargo, este que había visto toda la pelea le respondió que obviamente no iba a flotar ya que el metal es más denso que el agua. Estudia, sonso. Con un poco de entrenamiento de parte de él y prestarle unas patas consiguieron vencer a Garchomp versión robot y recuperar sus piernas, pero la calma duraría poco porque el renegado fantasma volvería a la acción robándole la medalla a Koji. Los chicos fueron todos juntos al bosque para buscarlo al maleante. Lo encontraron, pero resultaba que lo que estaban detrás de todo eran los Ruberrobos, que sin dudar aprovecharon la oscuridad de la noche. Para suerte de todos, el renegado fantasma apareció para darles una mano a todos, aunque a estas alturas de resumen creo que no es un misterio para nadie su identidad, ¿o sí? Entonces, ahora sí pasamos a la carnecita del asunto, porque minutos después de que en la TV recordaran a Iki dejar su manito arriba en este vídeo para apoyar el canal como tú también deberías hacer, este se enteró de que pronto iba a comenzar un torneo de batallas en la ciudad. Para poner a su Metavi en punto, este armó un cuerpo de repuesto para poner su medalla mientras lo limpiaba, pero nuestro amarillo patito entendió muy mal las cosas e hizo explotar de ira a Iki contra él al ver cómo lo abandonaba. ¡Eres un grandísimo puñeta! Aún así ya estaban inscritos, así que fueron subiendo posiciones, acercándose cada vez más y más a la final. Por su lado, Koji estaba rompiendo récords con su participación. Se llevó el susto de su vida cuando sus asistentes le dijeron que saque la mano de allí porque esa no era precisamente la nueva pistola de su robot. Y la pandilla de los malos hacía lo mismo que cierta otra pandilla de malos. Entonces, ahora sí la final había comenzado. Iki, Vicky y Metavi estaban más peleados que nunca, por lo cual no estaban bien coordinados. Poco a poco los golpes le iban pasando factura a cada una de las partes de su cuerpo, y justo cuando la desesperación se estaba apoderando de Iki, Koji demostró no sentir ni la más mínima piedad con nadie, y así finalmente Metavi se nos fue con mamá Coco. Con ese trágico suceso, por el bien del guión, la medalla del escarabajo terminó en las manos de los malos, que se quedaron impactados al verlo ahora en versión oso. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Y que junto a sus amigos pudo explicarle bien la situación, convenciéndolo para que vuelva a su lado, y llegaron justo a tiempo para la revancha definitiva por el campeonato local.
dejo a mi prima. No es demasiado guapa, pero es mi prima. Pero bueno chicos, ahora prepárense porque llegaría a esta épica historia el famosísimo Rokusho, acompañado nada más y nada menos que por el guapísimo loro que habla. Con este personaje comenzarían los cameos de actores de voces, ya que la de él era la misma que el pelado del Precio de la Escoria. Esa fue una buena robo batalla. Y esta es mi casa de empeño. Luego el personaje que iba detrás del renegado fantasma, digamos que por dentro lo que más le importaba era el dinero. Eddie, te voy a desenmascarar. Me gusta el dinero. Este junto con su amigo Camaleón habían visto cómo al escapar el renegado se había golpeado la cabeza, por lo cual al ver que Iki tenía una marca en la frente le dijeron muy enérgicamente que ya sabían su identidad y que lo perseguirían a más no poder usando todas sus habilidades. Te voy a hacer cagar camuflado. Felizmente todo esto se resolvió bien con Iki sacándose al reportero de encima, con el renegado recuperando su máscara y amenazando a los chicos que volvería por sus medallas raras para venderlas en Mercado Libre a $5. $5. Un tiempo después, luego de volver a usar de saco de boxeo al pobre Saiyan Dog, estos en el parque se encontraron con un curioso anciano que toqueteaba mucho a Metabee. Ellos huyeron de él, pero al enterarse que este era el creador de los Medabots, su expresión cambió totalmente, aunque este le dijo a nuestro amarillo amigo que esos toqueteos que le hizo tenían un efecto secundario. ¡Me pican los cocos! Al tener a tremendo personaje delante suyo, a los chicos se les caía la baba. Con sus habilidades usando Saiyan 2 consiguió vencer a Metabee e Iki se mostró lo más servicial y educado posible hasta que al ser atacado por un malvado robot araña, este terminó explotando de ira sin medir su lenguaje. Tu telaraña me la paso por los huevos. Aún así, ellos se terminaron llevando súper bien, así que lo llevó directo a la sede de la corporación Medabot. En este tecnológico lugar descubrieron cómo se hacían las medapartes. Conocieron a un tal Belzelga, del cual Iki muy soberbiamente se burló de su diseño por sus cablecitos morados por todos lados. ¿Qué no había para hombre? Pero el chiste le duró muy poco porque al ser dominado por los malos le empezó a partir el hocico en 10 a Metabee y a sus amigos. Iki se sacó de la manga una de esas jugadas resuelve capítulos para poder hacerlo caer desde lo alto, y al infiltrarse dentro de uno de los archivos secretos de los Medabots, al doctor no le quedó más opción que revelarle a Iki porque no había hecho ningún robot completamente negro. Odio a los negros. Como resultado de entender que habían muchas personas buscando las medallas raras, el Doc decidió unir fuerzas con el renegado fantasma y la cuota de tristeza llegaría en una de las pesadillas de Rokusho, donde recordó un terrible suceso de años atrás donde lo perdió todo. Curiosamente, cada vez que volvía a dormir bajo este árbol podía desbloquear esos recuerdos que quería descifrar. Como este estaba en medio de la propiedad de una chica, inevitablemente se terminó haciendo su amiga. Allí ambos compartieron sus penas, ya que ella había perdido hace muchos años a su novio, así que al encontrarse con Iki, este le dijo que era su oportunidad perfecta para ir a su casa a que la haga suya como novia. ¿Hacer la mía? ¿Pero cómo? Al día siguiente, este traumático hecho continuaría, ya que el loro con el que vivían apareció justo delante de él. En la casa de Iki se dieron cuenta que este no era un animal, sino más bien un robot, así que lo llevaron directo al laboratorio del Dr. Aki para terminar de repararlo, y este viejito se quedó helado al volver de perseguir a los rateros, ya que Rokusho lo esperaba muy enojado porque el loro le acababa de revelar que hace muchos años Aki eliminó a su mentor por ser muy basado. ¿Qué es basado? Con el cabezón descontrolado, a Metabee no le quedó más opción que intervenir ante él. Como este no estaba pensando claras las cosas por la ira del momento, a los chicos no le tomó mucho esfuerzo detenerlo, pero entonces, cuando nadie lo esperaba, Rokusho despertó el poder más brutal de las medallas raras, la Medafuerza, la cual la lanzó sobre el pobre Metabee para sacarlo de su camino. Así entonces Metabee se quedó fuera de combate. Rokusho no tenía fuerzas ni para estar de pie, y entonces detrás de ellos apareció un potente robot, del cual los malos estaban orgullosos de haber bautizado como Robo Emperador. ¡Es el mejor nombre de la vida! Este no contuvo sus potentes ataques sobre el cansadísimo Rokusho. Él daba lo mejor que tenía para sacarlo del camino, pero terminó lastimándose a sí mismo e inevitablemente la medalla de Rokusho fue robada. Al día siguiente, Iki se puso necio con que el Dr. Aki le revelara que es la Medafuerza. Este los llevó a su laboratorio, pero en vez de revelarle ese secreto, rápidamente los paseó con que el loro había sido hackeado por los malos con cabeza de chupón y les contó un par de anécdotas de su loca juventud. Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Al final solo les terminó contando que este era un equivalente a un Kaioken de 5 segundos. Paralelamente, Rokusho estaba siendo rescatado por el renegado fantasma, que se ponía travieso con el cabezón con la excusa de darle una mano. ¿Te importaría darme una mano en otro lugar? Tal vez encima de la cintura. Pero esos fueron detenidos de nuevo por Robo Emperador. Al intervenir Metabee, este empezó a recibir la paliza de su vida. Ni siquiera Rokusho pudo hacer que la balanza se inclinara a su favor, y entonces, cuando estaban a punto de calcinar a nuestro frentón favorito, Metabee despertó el verdadero poder del protagonista. ¡Me da fuerza!
Con esta demostración de poder todos quedaron impactadísimos, sobre todo el loro que estaba estrenando nuevo controlador de voz. ¡Qué trolazo! Este nuevo poder hizo que todo se le subiera a la cabeza a nuestra dupla de oro, y la cosa subió aún más de nivel cuando Arika llegó con el chismecito de que Iki estaba en nada más y nada menos que en el tercer puesto del ranking nacional de Medabots, cosa que hizo que el Dr. Aki no pueda contener su emoción al saber lo que pasaría si mantenía este puesto hasta final de mes. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Sin embargo, el viejo se equivocó totalmente, porque lo único épico aquí fueron las palizas que se llevaron. Debido a esto perdió todo su cuerpo de la cintura para abajo y tuvo que reemplazarlas por unas perturbadoras piernas, de las cuales muy tardíamente Iki se dio cuenta que la cosa que colgaba no era una cola. Híjole. Luego de vencer a Bruce Lee, mientras Koji se dirigía a un mercado porque ni siquiera descosiendo su chalina dejaba de verse sucia, Ay, esta grasa no se quita. este se encontró con un pequeño niño cuyo compañero era un Metabot KBT más moderno. Su pelea con Koji fue interrumpida porque sin querer mandaron al referee a mirar más de cerca el piso. Esa misma tarde, mientras Koji babeaba porque tenía delante suyo un helado de su sabor favorito, Chocolate. este niño les contó a todos acerca de un Meda guerrero que hace muchos años ganó el torneo mundial y que curiosamente también se llamaba Henry. En la puerta de la tienda, esos fueron emboscados para tener una batalla por medallas. Allí apareció el referee, que aún estaba con todos los dolores encima, y sin mucho esfuerzo fueron vencidos por el personaje. Después de 20 días haciendo este vídeo me doy cuenta que tiene la voz de Bob Esponja. ¡Sacado! ¡Vayan por él! Cuando ya parecía que todo estaba perdido y teníamos a Iki en el piso rogando por la medalla, apareció el Meda Guerrero Espacial X, o como lo conocían en Latinoamérica, ¡Guajolote Macías! Con esta humillación encima, sumándole las críticas del número 1 de Japón, hicieron que Iki no quisiera saber nada más sobre el campeonato mundial. El chiquitín, que era su mayor fan, fue a su rescate y lo llevó directo a donde un gurú que según él lo podía ayudar. Este señor se hacía llamar el Peluca y se ganó rápidamente la simpatía de los chicos al decirles que los entrenaría gratis durante una semana. El Peluca sabe. Al ver que Iki no ponía todas las ganas posibles, en el dojo apareció Koji para criticarlo mientras estaba en el suelo temblando de miedo. A mí se me hace que eres marica, ¿eh? Sin embargo, no había tiempo para comprobar esto, ya que el Peluca resultaba ser uno de los malos. Este había aplicado control mental con sus compañeros, así que forzó a que Metabee peleara con él, y felizmente terminó ganando al invocar nuevamente su máximo poder. Al ver que no iba a poder igualar esto por no tener una medalla rara, Koji le suplicó al número 1 de Japón que le entrenara para poder vencer la Medafuerza, aunque al principio se tomó muy literal lo de que haría lo que sea con tal de que acepte enseñarle. ¡Maldito joto! Y entonces ahora sí finalmente tuvimos una bella secuencia de entrenamiento. Pasados unos días, Koji dominó la espada de sombra, con la cual sentía que podía vencer a Metabee, pero esto no sirvió de nada, ya que este muy hábilmente utilizó la capa de Rokusho para ocultar un brazo que le daba invisibilidad, y Koji, ante tal muestra de poder, decidió revelarle a Iki un secreto sobre el Medaguerrero Espacial que había descubierto estos días bajo su mando. Adivina a quién le gusta. No obstante, había algo súper importante que todos habían dejado de lado. Las partidas que había perdido hace un par de días lo habían sacado del tercer puesto del top de Japón, y por ende no clasificaba para participar en el mundial. Las pocas horas que tenía para sumar un punto más y volver al puesto 3 se le fueron rescatando a su mamá de la pandilla de maleantes usando la Medafuerza, y al ver que solo le quedaban 20 minutos antes de que cierre la clasificación, decidió retar al Medaguerrero Espacial X por la batalla definitiva para volver al top. Como tenía todo su cuerpo destrozado, sus amigos le dieron las mejores partes de cada uno de sus Medabots. Las piernas de su Milidon le dieron una velocidad única. El cañón de su otro amigo pegaba más duro que nunca, pero aún así Arvidul no recibía el más mínimo daño y su contraataque fue muy brutal. Iki, que por nada del mundo iba a dejarse vencer, motivó lo suficiente a Metabee para que este esquivara el más potente ataque de su rival, y entonces cuando tenía todo para ganar terminó gastando la Medafuerza contra los maleantes que intentaron atacar a su amigo. El Medaguerrero, que se interpuso entre la espada e Iki para salvar al prota, cayó rendido, y finalmente descubrimos que él era nada más, nada menos que el renegado fantasma. Debió ser una sorpresa gigante. Pero no había tiempo para verlo renegar por lo flojos que eran los guionistas, porque allí apareció el Meda Emperador a destruirlo todo. Ni el poder de los tres mejores de Japón podían con tanta potencia explosiva, así que en un momento de heroísmo puro y duro, el renegado fantasma se sacrificó para salvarlos a todos.
Cuando parecía que las cosas no podían empeorar aún más, los Ruberrobos se llevaron a Metavi, por lo cual Iki capturó al pequeñín para que le dijera dónde estaba la base. Por su lado, sus amigos estaban juntando fuerzas para ir a sacarlo de este problema, pero entonces apareció el profesor Aki para detenerlos, y al ver cómo todos lo miraban feo y con desconfianza, terminó diciéndoles la verdadera razón por la cual se desapareció tantos días. Me hice la vasectomía. Una vez en la base de los malos, los chicos se llevaron la sorpresa de ver dibujos muy antiguos sobre sus Medabots, e Iki, al escuchar que Koji decía datos súper aburridos y científicos sobre esas viejas medallas, quedó muy impactado al darse cuenta finalmente de qué estaba pasando con su amigo estos últimos días. ¡Se está volviendo espantaviejas! En ese preciso momento, toda la organización malévola apareció delante de ellos para detenerlos. Sus amigos más cercanos vinieron a su rescate, a pesar de que no había forma lógica de que supieran su ubicación exacta, y al escapar en plena bomba de humo, Koji hizo sonrojar a Samantha al jalarla de allí, no precisamente de la mano. El grupo clásico de malos que ya conocemos aparecieron para salvar a su amigo y darle una mano a los chicos, pero entonces delante de ellos aparecieron 3 Belzelgas que pusieron en serias complicaciones el asunto. No obstante, con la aparición de Rokusho, que por el bien del guión estaba comiendo en una pollería cercana y escuchó un ruido sospechoso, este consiguió detenerlos fácilmente, pero en ese momento se enteró que también tenían capturado a Metavi, por lo cual les dijo muy seriamente a todos los chicos que se alisten mentalmente, porque esta misión les tomaría toda la hora de desayuno y la hora de almuerzo. ¿Eso significa que no pediremos pizza? ¡Por Dios, no! Una vez adentro se encontraron con que el líder de la pandilla resultaba ser un androide. Este puso en complicaciones a todos. Iki, por su lado, hizo una jugada de protagonista torpe que ya habíamos visto en otro anime, y con la ayuda de Renegado Fantasma consiguieron liberar a Metavi, pero nadie estaba listo para lo que pasaría a continuación. ¡Llegó el lechero! De esta manera, Giganko fue finalmente activado. El Metabot más enorme de la historia amenazaba al mundo. Metavi, Arbidol y Rokusho se quedaron a detenerlo juntando sus ataques, sin embargo no consiguieron hacer tanto daño como quisieron, pero entonces, cuando todo parecía perdido, el poder del protagonismo le dio fuerzas a los 3. Esto nos dejó uno de los momentos más gloriosos de todo este anime, pero, por dentro tenía un cuerpo de repuesto con el que volvía a atacar, y el Dr. Aki, que estaba preocupado porque su sobrina estaba en medio de todo esto, vomitó toda su furia sobre su asistente, que no sabía manejar la cámara aérea que tenía cerca. Acercamiento, más cerca, más cerca, más cerca, maldita sea. Iki, con unas más que convenientes megapartes voladoras, consiguió llegar hasta la espalda del enorme robot, mientras la armada desplegaba todo su poder para contenerlo. Allí, en un momento de 2000 de IQ, la dupla recordó que este también era un Medabot y por ende también tenía una medalla, así que la consiguieron eyectar justo cuando el Dr. Aki llevaba 2 minutos allí congelado. Casi me cago del susto. Una vez pasado este asunto, la cosa mejoró aún más, porque resultaba que en el momento en que Iki detuvo a este maleante, este sumó el punto necesario que le faltaba para volver al puesto 3, y con ello clasificó al campeonato mundial, sorprendiendo a todos sus amigos también con esta noticia. ¿Qué mamada? Ahora aprovecho esta pequeña pausa para recordarles dejar su manito arriba en el vídeo si quieres tener una cita con Henry. Es un papucho. Así finalmente los chicos pasaron unos días de relajo jugando fútbol con unos niños raros que pasaban por la ciudad, regalando unas bellas rosas a las cuales Koji les había agarrado tanto cariño por cultivarlas por meses, que hasta nombres les había puesto. A la grande le puse Cuca. Y con todos quedándose impactados al ver cómo Kari se había puesto este apretado atuendo de los maleantes. Es como si no llevara nada puesto. Una mañana de aquellas donde Koji se había levantado con ganas de hacer cosplay de Vegeta y de Ben 10 al mismo tiempo, se dio cuenta que estaba en una evidente desventaja al no tener la Medafuerza, así que fue muy desesperado hacia donde el profesor Aki a contarle que estaba tan urgido por activar ese poder en su medalla, que se la había puesto a sí mismo por donde no le caía el sol para ver si algo cambiaba. ¡Cochino degenerado! De esta manera, mientras Koji la pasaba súper duro, concentrado, puliendo sus técnicas, Iki nos demostró que si los productores se tiraron todo el presupuesto en el clímax de la mitad de la temporada, siempre puede haber un romance rescatable en medio de tanto relleno. Un día de aquellos, una curiosa chica llegó con su carretilla a antojar a Iki al decirle que si no se sentía contento con sus bolitas de pulpo, luego le podía invitar una tajada de mango. Ah, yo quiero tus mangos. Al comer lo que esta chica había preparado, Iki se nos puso demasiado intenso con la proporción de ingredientes en la bola de pulpo y no se midió para nada con su opinión sobre lo que acababa de comer. ¡Es basura! Y luego le dijo, ¿cómo se te ocurre poner un cocinero robot si este no tiene papilas gustativas? ¡Babosa! Así la chica se gastó todos los insumos del día tratando de impresionar a Iki. Se fue muy decepcionada de sí misma a seguir cocinando toda la noche, y al día siguiente, mientras lo daba todo por convencer al paladar de Iki, esa terminó revelándole que estaba enamoradísima de él y de su bello ombligo. ¡Le gusto a la loca!
Luego de romperle la mandíbula con tanta comida, este le pidió que hablaran un rato muy calmadamente, pero la calma duró tan solo unos segundos, porque ni bien lo tuvo delante suyo, le hizo la pregunta que lo cambia todo. Iki, ¿te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? Con ello, al ver cómo el referee no era el único que se comía un par de bolitas, comenzó una épica pelea. Si Iki perdía, se tenía que casar con ella y regalarle su pelota autografiada por Messi. La pelea al comienzo estaba más o menos pareja. Iki no estaba muy concentrado porque se la pasaba comiendo, pero entonces, cuando nadie se lo esperaba, la nena hizo la bolita de pulpo perfecta, haciendo que el shipeo se vuelva canon de golpe. ¡Viva los novios! ¡Viva! No obstante, en ese momento, uno de los ataques se llevaron las bolitas perfectas volando, despertando la ira de Iki, que encomendó este ataque dedicado a Papi Diosito para que salve su soltería. ¡Viva Cristo Rey! Tras esta serie de sucesos hormonales, la cosa ahora sí terminó. El presupuesto volvió a este genial anime para comenzar el campeonato mundial de robobatallas, donde una noche antes, el referee se quedó helado al escuchar la nueva regla de que si había un empate, los medaguerreros se debían batir en un potente duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Para suerte del equipo de Japón, el campeonato se iba a realizar en su capital. Estos se juntaron en la limusina de Kari y entonces, al ver llegar a Víctor, todos se quedaron impactados al poder verlo por primera vez a detalle en persona. ¿Es negro? Al volver a su casa se enteró que habían mandado una carta anunciando que iba a haber un encuentro de exhibición entre el equipo de Kenia y el de Japón, pero ahora había un enorme problema en medio, ya que si el medaguerrero sensual XXX se presentaba, muy posiblemente iba a ser capturado. Al llegar al mediodía se presentaron allí el equipo de México en uno de los frames más cancelables y que más mal han envejecido de todo el anime de Medabots. La situación seguía tensa porque el medaguerrero no se aparecía aún, y para que la espera no sea tan fea, el referee sacó lo mejor de su repertorio para animar al público. ¿Dónde están las que pelan tomate? Inevitablemente terminaron saliendo al campo de batalla con un más que conveniente muñeco inflable de reemplazo. Kari salvó toda la situación al aparecer vestida de esta manera, y Iki se enojó muchísimo con los organizadores del torneo mundial al anunciar la regla de que el equipo perdedor entregaría sus medallas. Este dijo que no había forma de poner en tal peligro el alma de su mejor amigo, y Víctor se burló de cómo este pequeño niño ponía sus carencias afectivas en pedazos de metal cuando Iki solo intentaba explicar su punto. Solo entendí que tu papá te abandonó. Este comentario solo hizo que le hierva más las tuercas al equipo de Japón, comenzando ahora sí el duelo. Y seremos para siempre Dragon Ball. Los chicos fueron literalmente salvados por la campana por el límite de tiempo, y al día siguiente tuvieron una aventura ayudando a una niña que resultaba ser parte del equipo del Caribe, al cual vencieron fácilmente, por lo cual Koji la despreció sin asco cuando le pidió que le autografíe su medalla. ¡Sácate, chamaca! Posteriormente vencieron a un equipo más en uno de los capítulos con uno de los rellenos más descarados para no animar una batalla, y lo mismo en la siguiente fase, donde descubrimos el lado más sim de Iki, ya que en una mañana de break del torneo se puso muy nervioso en la tienda de mangas, ya que solo había historietas del equipo sueco y no de su anime favorito. ¿Que no hay Dragon Ball Z? Así este terminó llenando su cuarto de muchas imágenes de estas chicas y ni medía su calentura al hablar sobre ellas frente a sus amigas. ¿Cómo le haría un buen... Horas más tarde, el sueño se le terminó cumpliendo a los tres del equipo de Japón, ya que las chicas los tenían haciéndoles cariños por todos lados, pero luego se dieron de hocico con la realidad, ya que Arika y el renegado fantasma descubrieron que estas eran hombres viejos disfrazados, dándose cuenta Iki que lo que la más alta le había puesto en la boca en la oscuridad la noche anterior no era precisamente su dedo. De esta manera, el equipo japonés avanzó hasta los cuartos de final, donde ahora le tocaría enfrentar al equipo de Egipto. Esta vez le tocaba actuar de reemplazo a Spike, que al comenzar la pelea estaba tan nervioso que hasta de anime se equivocaba al dar comandos. ¡Sí que funciona! Aquí se le acabó la mentira a Koji, ya que la chica del equipo de Egipto le reveló que él era el eslabón más débil de su equipo al no tener la megafuerza. Esta humilló la espada de sombra sin mucho problema, y cuando todo parecía perdido, Crosser Dog sin pensarlo dio su vida por el equipo. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas. Esto despertó toda la furia de Metavi, que acabó con el team rival, pero lo impactante llegaría aquí, ya que este vaquero le reveló que hace 8 años en la final del mundo, un Medabot del equipo japonés incendió todo el estadio por 10 días y los demás Medabots presentes se rebelaron también. El entrenador culpable de este suceso era un tal Hikaru Agata, y que el Medabot responsable era un modelo KBT llamado también Metavi.
¿Qué carajo? Iki recordó que él no fue precisamente quien había puesto ese nombre a su robot, sino más bien fue una recomendación de Henry, y al ir a buscarlo este no aparecía por ningún lado. Por cosas del guión, el vaquero de Estados Unidos terminó justo en medio del entrenamiento de Koji, que estaba deprimido por lo que le dijeron en la batalla anterior, y entonces el del equipo estadounidense no pudo contener su ira al darse cuenta que el medaguerrero era en verdad Hikaru Agata. Madre no es la que te parió, madre es la que te voy a partir. Así la semifinal del mundo se puso más personal que nunca. Metiéndole un hack a su Medabot, pudieron teletransportarlo durante el combate consiguiendo esquivar la Medafuerza de Metavi, pero entonces Humilidon hizo lo que todos pensábamos que era imposible en él al tomar un poco de agua bendita que le devolvió la fe. Tras este tan anormal suceso, Koji le exigió al profesor Aki que analice a su Medabot, ya que sin una medalla rara esto era imposible. Pero luego de 20 horas de leer datos, el Doc le dijo que debía descansar porque hace rato que quería lavarse los dientes. Me apeste el hocico, Acebo. Por su lado, el equipo de Kenia tenía su duelo contra los Chicoritas de Islandia para acceder a la final del mundo, e Iki terminó retando furioso a Víctor al ver cómo se llevaba la medalla del Medabot de este pobre y débil muchacho. ¡Vamos a partirnos el queso! En este preciso momento nos ganamos todos con el tremendo rollo de que los Ruberrobos dominaban todo el campeonato mundial, pero lo que Iki no sabía es que Víctor era un súper resentido que no iba a permitir que un niño le hable así. Fue directo a su casa para aplicar sus mejores técnicas de seducción justo en la hora de almuerzo. Cuando le ponemos carne a ese tamal. Peter Parker. Iki felizmente llegó a casa segundos antes de que rebalsaran juntos el agua de la bañera, y Víctor, al darse cuenta de que se le había pasado la mano con la venganza, dijo la primera cosa que se le vino a la mente para excusar su presencia por su casa. Venimos por sillas para segundo B. Mientras estaban comiendo chifa nos enteramos de la triste historia de Víctor, que lo perdió todo hace 8 años durante los 10 días de oscuridad, donde todo su pueblo, su familia y él mismo fueron atacados por los Medabots. Con ello, ahora sí las piezas para la final se empezaron a mover. Todo el mundo estaba atento de este desenlace. Ninguno de los chicos esta vez fue reemplazo del enmascarado para que no sea capturado, sino más bien fue nada más y nada menos que la señorita Caviar, que se presentó a apoyar a los chicos con el buen Belzelga. De esta manera los guamazos empezaron a volar por todos lados. War Bandit le mandaba energías a sus compañeros para que le partan la mandarina en gajos a más no poder al team de Japón, pero por suerte Belzelga podía curar. Este metió en problemas a 2 de los robots del equipo contrario, pero entonces en un acto controversial eliminaron a Belzelga, destruyendo también a un compañero de su propio equipo, despertando el asco y rabia de Iki. ¡Eres una basura! Luego pasó una situación similar con su Humilidon al usar la Medafuerza y quedar notablemente destruido y casi inservible. Así solo quedaron en pie Metavi con War Bandit. Él estaba barriendo el piso con nuestro protagonista, lo llevó hasta tal límite que el reloj de Iki explotó e inevitablemente tuvimos un épico choque de Medafuerzas. Víctor, que estaba más loco y arrogante que nunca, seguía menospreciando a Iki por tan solo ser un niño. Termina la primaria. Pero estos potentes golpes no eran lo peor del asunto, no, porque los maleantes habían instalado unos canalizadores de energía Medabot para sus malévolos planes, y cuando el fantasma fue a avisar a todos para que detengan la pelea, ya era demasiado tarde porque el doloroso proceso de extracción de energía ya había comenzado. Esto llevó a que los Medabots entren en un estado de permanente sueño donde recordaron cómo eran sus vidas pasadas y cómo terminaron destruyendo su mundo. Los maleantes, que hasta ya les teníamos cariño, fueron despedidos por escribir mal la carta de prensa amenazante de su líder para el mundo. Estábamos con de chica. Iki, por el bien del guión, se metió en los sueños de Metavi para comenzar ahora sí la batalla más desnivelada de la historia. Luego de ver el doloroso sacrificio de War Bandit para defender a su amigo Víctor, todos pensábamos que el desastre había acabado, pero el Dr. Metamalo había construido una máquina monstruosa llamada... El Dr. Aki se sacó de la manga un conveniente Super Metavi gigante con el que tuvieron muchos problemas porque con el poder de su medalla a las justas llenaba la energía necesaria para moverlo en un 12%. ¿12%? Por ello más Medabots entraron en él para sumar. Con el poder de todos, incluso los que estaban afuera consiguieron acertar de un tiro directo al bebesote, pero al ver que no le hizo nadita de daño y que el Super Metavi estaba por colapsar, nuestro Metavi original sacó a todos de allí para sacrificarse honorablemente como su héroe favorito de los cómics. Aquí todos nos pusimos súper tristes, pero solo por unos segundos, porque la cosa se puso súper rara cuando apareció el amigo de Rekusho a hacer cambiar de parecer al Dr. Metamalo, llevarlo en una nave voladora y devolverle la vida a Metavi, aunque un par de cables de su cuerpo se habían desintegrado por completo en la explosión. No siento mis piernas.
Y de esta manera, con el malo de este comprometiéndose con la señorita Caviar y con Iki teniendo una pelea con Víctor, la cual nunca sabremos el resultado, acabó esta épica historia que nos enseñó mucho sobre el poder de la amistad, de mirar la vida con simpleza, de cómo un corazón decidido puede lograr lo que sea y sobre todo, y mucho más importante, nos dejó una frase que nos marcó a todos como una generación. Más Medabots, más poder.